último bloque de Namira estamos con analistas políticos, Patricia Rodrigo y Marcelo Miró. Buenas noches, gracias por venir. Bueno, ¿qué hay para destacar de esta elección? Se realizaron con tranquilidad, por suerte no hubo mayores irregularidades. Patricia. Bueno, creo que sí, que fueron unas elecciones menos angustiantes y menos ansiosas que las llamadas PASO primarias. El ambiente era mucho más distendido, es más, a todos nos llamó la atención que hubiera menos personas cuando uno fue a votar, al menos en la escuela que me tocó a mí y en otras que estuve recorriendo estaba todo más tranquilo, había menos cola, que bueno, eso provocó un poco de inquietud, porque dije, bueno, entonces menos gente fue a votar, pero no, mirando los números finales, creo que es un 1% más, ¿no? Sí, muy similar. O sea que es muy similar. El recuento ha sido rápido. No ha habido... A pesar de esta sensación de que, bueno, a nivel nacional y a nivel provincial no había mucho más para discutir, los resultados no podían ser muy diferentes a los que fueron el 14 de agosto, o sea que lo que quedaba era más que nada lo municipal, ¿no? Bueno, yo creo que había lugares donde la elección era competitiva y ahí estaba la discusión, digamos, en plano local. Me da la impresión a mí que sí, un poco la elección esta ratificó lo que venía pasando en la primaria. Y por otro lado, también bueno, nos ponen algunas luces de alerta, ¿no? Yo creo que la democracia tiene que haber un buen oficialismo y tiene que haber una buena oposición, ¿no? Sí. Y bueno, la oposición dejó un espacio vacante importante, y no necesariamente por falta de votos, porque la presidenta la votó en 53, sí. Quiere decir que hay un 47 que podía haber votado otra opción, y sin embargo no se organizó, no apareció, no hubo la virtud de... Se repartieron demasiados votos, o se perdieron demasiados votos en el camino, ¿no? No sé si se perdieron, pero digamos, la contundencia del triunfo lo da la diferencia. Porque si esto hubiese sido una elección 50-35, bueno, ganó bien. Claro. Pero hay otra fuerza que, donde tenga un problema puede gobernar. En cambio ahora estamos ante una situación desbalanceada. La política, digamos, el escenario político está desbalanceado. Y no es el mejor escenario, digamos, en la experiencia política, o por lo menos la visión que yo tengo, ¿no? Sí. Creo que el kirchnerismo, lo mejor del kirchnerismo fue cuando perdió. Entonces el kirchnerismo ganador, no le veo virtudes, a lo mejor las tiene, vamos a ver ahora si con Cristina las tiene. El kirchnerismo de Kirchner hizo cosas buenas, pero hizo cosas malas también, desde mi punto de vista. Sí. El kirchnerismo derrotado apeló a la política y resurgió de la política. Al contrario de lo que muchos dicen, yo creo que es un análisis hasta pijotero para el propio kirchnerismo plantear que la resurrección del kirchnerismo viene por la muerte de Néstor. Y la resurrección del kirchnerismo viene bastante antes, viene desde la derrota electoral y de una serie de planteos muy claros, así cómo acumular poder, cómo movilizar sectores, cómo avanzar en un montón de temas que yo creo que fueron positivos para el país. Sí, planteos que en realidad no los hizo la oposición. Porque si no el resultado No, todo pasó por el eje del Frente para la Victoria. Y abonando un poco tu razonamiento, que me parece muy inteligente, tendríamos que ver un poquito también qué ha pasado en otros momentos históricos, porque esto es cíclico, vamos y venimos, no se descubre nada, digamos. Hemos tenido este escenario de un partido hegemónico con mayoría en las cámaras, mayoría automática, que ya la tenían más o menos con los aliados, pero ahora la tiene solo. Sí. El Frente para la Victoria en casi todos los... No tan histórica como esta, si hacemos... El 83 se dio un escenario similar, similar con el triunfo de Alfonsín. Lo que pasa es que, bueno, estaba el justicialismo como podía, roto, quebrado, que venía de todo el proceso de la dictadura, pero bueno, un partido hegemónico con la suma del poder lo tuvimos en el escenario del 83. Lo que a mí me parece inédito, es inédito en la Argentina, que el mismo, en este caso un frente político, haya ganado 3 elecciones presidenciales y siempre con más votos, más allá de que ha habido entre medio traspiés electorales, que y ahí disiento con vos porque Kirchner al perder apuesta a más, de ahí la frase nunca menos. No es que acomoda la política a la derrota, todo lo contrario, lleva el proyecto más todavía a fondo, con un armado muy inteligente de alianzas políticas que hoy pareciera que está
consolidado y hegemónico. Bueno, de hecho, uno de los temas que se destaca es esto de que Néstor Kirchner haya salido a recorrer la provincia de Buenos Aires, cosa que no había sucedido hasta esa elección en la que perdió. Como que eso sirvió también para obtener el resultado que se obtuvo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo eso sí, me parece a mí que igual hay que dejar andar un poco este nuevo escenario, y ahí vamos a ver cómo es de exitoso para el país esta situación política. Yo creo que para mí la democracia es muy importante, y una medida muy importante de la democracia es la capacidad de la oposición para ser alternativa, para controlar, para eso. Entonces, por eso yo hago este planteo de que cuando el kirchnerismo estuvo derrotado, fue cuando se vio su mejor faceta para dar la pelea y plantear la política y reconvertir su política con 2 o 3 ejes mucho más claros de lo que lo venía haciendo antes, ¿no? Y eso me parece que es el gran triunfo del kirchnerismo, ¿no? A la muerte de Néstor, Cristina había levantado un 14% de imagen positiva a un 30 y pico cuando murió Néstor. Quiere decir que la presidenta ya venía en ascenso, y también venía la economía en ascenso, que esto, digamos, también es parte. Yo no le quito ningún mérito al gobierno, pero también la situación es bastante favorable. Digamos, la crisis del campo coincidió con justo una crisis económica internacional también, no sé si ustedes recuerdan. Digamos, y la levantada de política, la recuperación de la iniciativa del kirchnerismo más la recuperación económica, confluyeron en una situación muy interesante. A mí me da la impresión también de que la política en general no ha superado la crisis del 2001. Digamos, el gobierno sí, pero el gobierno está en otra posición. Ahora, el resto de las organizaciones políticas no han superado el proceso, no han sabido aprovechar. Pongo un ejemplo nada más, ¿no? Yo estoy muy en desacuerdo con algunas cuestiones de la reforma política, o no de la reforma, de cómo se instrumentó la campaña electoral, pero también estoy de acuerdo con algunas otras. Por ejemplo, estoy de acuerdo con las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Esa era una gran oportunidad para la oposición. Porque, digamos, lo que garantizaba la interna simultánea y obligatoria era que, por ejemplo, el oficialismo no podía intervenir de manera directa en la oposición, como sucede siempre, que un partido hace una interna y el otro no la hace, entonces hay punteros y juegan alrededor de eso. Eso no podía ser. Así que, digo ejemplo, si hubiese habido una interna entre Wiener y Alfonsín, por ejemplo, que hoy sacan el 30% de los votos, el 29% de los votos entre los dos juntos. Esa falta de virtud, esa falta de ver la oportunidad que tuvieron, se paga. Y la están pagando. Pero el problema es que no la pagan ellos solos, la paga el país cuando se desbalancea políticamente. ¿Por qué? Porque así como en el gobierno hay gente virtuosa, hay gente que no es virtuosa. Y la gente que no es virtuosa sin controles no es lo mismo que la gente que no es virtuosa con controles. Como decía el general Perón, los hombres son buenos, pero si los vigilamos son mejores. Son mejores. Le damos la bienvenida a Federico Gómez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Federico? Bueno, estamos haciendo un análisis de lo que fueron las elecciones, de lo que fueron estos resultados, que creo que mucho más de lo que esperábamos todos, ¿no? Exactamente, sí, han sido jornadas exhaustivas y han dejado mucho para analizar, tanto del oficialismo como de la oposición, y creo que tendremos varias semanas de análisis profundo que servirá seguramente para poder reflexionar en torno a la realidad política del país y de lo que se viene. Es así. ¿Qué pasó en la oposición? Bueno, creo que lo más significativo, vuelvo a repetir un poco, es, digamos, nosotros desde la crisis del 2001 no pudimos salir de esa situación, y me da la impresión de que nadie acepta retos ni riesgos de manera responsable. Entonces, es razonable tu análisis de la crisis del 2001, pero digo, hubo varios frentes opositores, o sea, ninguno salió, ninguno logró hacer base, esto está claro. No, pero es que yo te pongo un ejemplo, digamos, el acuerdo cívico y social, que fue la segunda fuerza en las elecciones del 2001, primero salió el Frente para la Victoria por muy poquitito y casi empatado el Frente Cívico y Social. Digamos, no es razonable lo que hicieron sus dirigentes. Y eso tiene un costo tremendo, porque no perdieron ningún voto con relación al 2009. Claro. No perdieron ningún voto, es decir, vos mirás, Wiener más Alfonsín más Carrió, es el 30% de los votos, fue lo que sacaron. Es decir, bueno, acá hay una virtud del oficialismo, pero el electorado opositor, la base electoral de ellos estaba ahí. Ahora, decidieron no ir juntos. Esto tiene costos tremendos.
tiene costos a niveles legislativos, tiene costos a niveles municipales, que son los que te dan la base para después pelear otra elección más razonable, porque han dejado a los intendentes en una situación de desamparo de tres listas, tres distritos donde había tres listas cuando tenían el oficialismo y entonces ponían en riesgo su municipio, o no han llegado a los pisos electorales en algunas secciones. Con tres listas que están al borde de sacar un senador, pero ninguna de las tres la saca, entonces el oficialismo saca todo. Este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de costos son los que tiene este comportamiento, que hay una mezcla, ¿no? De vedetismo, hay una mezcla de vedetismo, ¿no? De, digamos, de liderazgo. Exactamente. Justamente eso es lo que iba a decir. El análisis es claro, pero es evidente que el liderazgo lo querían tener más de uno, por eso no se llegó a conformar nada, ¿no? A mí, me parece que tendríamos que ver más atrás del 2001. Digo, es probable, bastante más atrás. La crisis del 2001 fue una explosión, digamos, claro. pero yo el estoy de acuerdo momento con bisagra del vos. 2001, ¿no? Pero digo, el sistema político argentino, desde los 90, digamos, es anterior, pero vamos a poner los 90 porque eso es gráfico, viene sufriendo cambios estructurales que nosotros los hemos sufrido como también siendo parte de la realidad cotidiana, donde vemos, se dice que los militantes se transformaron en clientes y los políticos en gerentes, y esa es la lógica política que todavía está en la Argentina, hay una frase de Gramsci que es muy linda, que dice, y que se aplica a este momento: hay una nueva realidad que no termina de morir y otra nueva realidad que no termina de nacer. Esta lógica política me parece que es el nudo que el Frente para la Victoria interpretó correctamente, y no la interpretaron la oposición. Más allá de posibles acuerdos programáticos que a veces se hicieron muy difíciles, recién venía escuchando en la radio declaraciones de Victoria Donda, donde ella claramente dijo: mi límite es el radicalismo para conformar un frente. Claro. Entonces el periodista le decía: ¿pero por qué? Y ella hoy, a vistas de los resultados, dice: bueno, no, mi límite es el radicalismo conduciendo. Ahora, si se sientan con nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo. Entonces digo, es interesante también lo que dijo Donda. Me acuerdo de eso, que dijo que el límite para el radicalismo era Macri. Claro. O sea, yo creo que hay una conjunción. Todos tenían demasiados límites. Claro, y quedó demostrado. De límites autoimpuestos, claro, es lo que derivó en el fracaso del electorado, que no pudo ubicarse como una opción electoral a la oposición. Sumado a quizás una falta de comunicación de propuestas. Hay que reconocer eso, que desde la oposición no se han dado propuestas masivas para el electorado, que quizás el Frente para la Victoria sí las supo dar. Las vendió muy bien, sumado a sus acciones de gobierno que ayudaron a que quizás el electorado se volcase masivamente a votar y a respaldar un nuevo gobierno. Creo que la falla de la oposición podemos llegar a sintetizarla en tres cosas: grandes personalismos, falta de acuerdo programático y falta de comunicación de propuestas. Esos tres, en todo el arco opositor, digamos, desde el macrismo hasta lo que es la izquierda, con algunos detalles para resaltar, han ayudado a que se produciera el fracaso de la oposición en estas elecciones del día de ayer. Ahora, los discursos de la oposición antes del 14 de agosto eran de una manera. Después del 14 de agosto la mayoría de los candidatos tuvo modificaciones para destacar, porque no se basaron solamente en críticas a los actuales gobernantes y fueron aportando otras propuestas, pero tampoco llegaron al electorado. O sea, la fuerte autocrítica de ellos tiene que notarse, se tuvo ¿no? en cuenta un detalle que quizás sea fundamental: el tiempo entre las internas de agosto y lo que fue el de ayer, tiempos políticos, es nada. A veces se puede cambiar 180 grados. Que fue lo que sucedió, ¿no? Claro, una campaña electoral de cualquier político a nivel municipal, provincia o nacional, no se puede hacer, es imposible. Aquel que lo dice que lo va a hacer está mintiendo, promete milagros, y milagros en política, salvo para la participación de la izquierda en esta campaña. No, que tampoco es un milagro. No es un milagro, hay todo un proceso electoral que hay que entender también, ¿no? Sí, seguro. Sí, pero digo, por un lado tenemos la aplanadora del Frente para la Victoria, con sus logros, ¿sí? Porque negar los logros del Frente me parece que es no ver la realidad. Y no la vieron la corporación mediática, no la vio, no la ven. Yo no sé hoy cómo va a quedar la corporación mediática con este tema,
¿Qué va a hacer los grupos concentrados de los medios? Sí, no sé. Eso... Es una gran pregunta, porque digo, ¿vamos a seguir escuchando cosas que no tienen correlato con la realidad? Bueno, ya de cualquier manera ayer ya hubo cambios en ese grupo al que te estás haciendo referencia en cuanto a la cobertura, en cuanto a cómo ¿Qué se importa trató la el corporación tema? mediática? Pero ¿Qué importa lo que digan? Sí importa. Si la gente votó bien. No, sí, la gente... Ah, vota bueno, bien, entonces, pero ¿qué es? sí, ¿La corporación mediática condiciona a la gente o no condiciona a la gente? ¿O es no, necesario que evidentemente no el la oficialismo condicionó, tenga- en No, este caso no la condicionó. no, pero ahí En va- este caso, en el 2007, Sí, tampoco, sí. no, Exacto. o la condicionó en el 2007. No. ¿O es necesario que el oficialismo No, tenga una no la posición condiciona. a nivel mediático? Acá lo que yo creo que No, esta es la discusión que viene. Me parece a mí que lo que sí tenemos que hacer ahora es que aquellas cosas buenas que inició este gobierno las cumplan. Una cosa buena que tenemos que hacer es que cumpla la ley de medios. Fundamental apretar al gobierno porque ya hay vivos en el gobierno que no la quieren cumplir porque los empieza a limitar a ellos en su propio armado. Ujú. ¿Sí? Entonces, hoy Sí, 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 es eso muy no serio lo hacerla tengo. cumplir, porque Implementarla. porque si no es una herramienta contra Clarín, y si es una herramienta contra Clarín, a mí no me interesa bancar al gobierno en esta. No porque no esté de acuerdo con desarmar Clarín. Telefe es española, y la ley de medios, y la ley anterior lo prohibía, no la ley de medios. Sí, 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 es cierto. El LIM tiene, las telefónicas están adentro de los medios de comunicación, y sin embargo, la reglamentación es divergente y dice que las telefónicas no pueden estar adentro de los Sí, medios. sí. Tampoco hay notificaciones para ese tipo de cosas. Ujú. Otra cosa, hay que armar una comisión investigadora muy rápida para el fraude impresionante que cometió este gobierno con la distribución de la pauta oficial. Es decir, darle a Página 12, que vende 5.000 ejemplares, el triple o cuádruple de plata de un medio que vende mucho menos, es un fraude. Porque yo estoy pagando por lector muchísimo más de lo que pago por otro. Exacto. Eso es un gran fraude. Entonces hay que investigar eso y también hay que investigar a los que se enriquecieron con eso. Porque hay gente que está haciendo fortunas Bueno. y que son grandes aparatos A ver, mediáticos. ¿me Fútbol permitís? para ¿Me todos, permitís? la ¿Me pauta permitís? del fútbol para Si han cometido un fraude, hay que ir a la justicia No, claro. y esperar. Y hay que investigarlo. Y hay que investigarlo. Es evidente ¿Sí? que es un fraude. Ahora, yo digo, vos acabas de decir, para mí lo más importante es la democracia. Yo te preguntaría, definime democracia y democracia para qué, pero eso es otro tema. ¿Qué gobierno que haya tenido manejo del poder no hace un manejo político de la pauta mediática? Todos. Poneme Tenés un razón. ejemplo No, que no ocurra. todos, tenés razón. Entonces quiere decir que es una práctica normal. No, Y es parte no, de la práctica normal era también la de Clarín y sin embargo la queremos cambiar. No, porque la práctica, No, el Clarín es pero, un medio, no, un medio es una no, empresa no es una privada. empresa comercial, no, es mucho más que un El medio. gobierno que gestiona la administración Sí. del Estado es otra cosa Sí. muy Estoy de acuerdo con distinta. vos. Estoy de acuerdo con vos. Y vuelvo al tema de la democracia. Si no, la democracia sirve para unas cosas, para otras Y no. no, por eso te digo, Pero yo los estoy de gobiernos que han acuerdo. utilizado la pauta oficial para poder comunicar cosas de intereses particulares no han hecho bandera del tema de la ley de medios. Un gobierno que lo La sigue ley de haciendo- medios es producto de Es producto, pero- la voluntad bueno, del Frente para la yo Victoria. quiero No me empezar mi cambien trayectoria. la Ley de bocha. medios, pero utilizo la pauta publicitaria para beneficio mío, para mi propio ¿Y beneficio. el beneficio de quién la va a usar? No, ¿Qué o sea, gobierno una cuestión va a usar que la hace pauta referencia a él. publicitaria en contra de sus intereses? Ninguno. Pero si la Póngame pauta- un ejemplo en el mundo. Pero, bueno, no, pero está mucho más reglamentada, no, el nivel de Pero discrecionalidad bueno, que ha póngame un tenido- ejemplo en la Argentina, vamos Pero acá. el nivel de discrecionalidad que tiene la pauta publicitaria no favorece la aplicación de la ley de medios, no favorece todas las voces. Bueno, esa es otra cosa. No, Eso es es eso, otra pero que no cosa. queremos todas las voces. No, nada, me están jugando con la lisa y yo tiro con la rayada. No es así. No, yo vuelvo al principio. La democracia, sí, primero la democracia, pero la democracia ¿para qué? ¿Y qué es la democracia? Vuelvo a decir, no hay gobierno en la historia argentina que no haya hecho uso político de la pauta publicitaria, cualquiera haya sido el momento histórico. La pauta publicitaria capaz que era la Gaceta de Buenos Aires, no importa. Hoy es los grandes medios de comunicación, la tecnología, lo que sea. Eso es así y está bien que sea así. Bueno, es parte del juego democrático. Entonces, si vos acá resaltás que hubo abuso de la pauta publicitaria y hay que investigar y llevarlo a la justicia. Sí, Perfecto. eso sí, no, eso yo Perfecto. planteo eso. Y si Y nadie planteo dice que no. no, eso, mi planteo es que nosotros, digamos, las cosas que hizo bien el gobierno, tenemos que apuntar a que las Destacarlas, terminen y que sí. las hagan bien. Yo, con la ley de medios, que yo estuve a favor, y que en la medida de mis oportunidades que tuve, molesté un montón de gente para que vote, me enojé con gente que no la votó, gente que la había propuesto antes y no la votó el día que había que votarla, que eso me parece una verdadera aberración en política. Uno en política
no importa cómo la va a aplicar el que la va a aplicar. Primero la voto y después peleo para que la aplique. No puedo decir que cuando yo quiero estoy de acuerdo y cuando no quiero no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo participé y apoyé otros gobiernos y que, por ejemplo, yo estaba a favor de que traspasaran las jubilaciones al Estado. ¿Qué importa quién la va a manejar? Yo primero que las pasen, después me pelearé con el que esté si las maneja mal o no las maneja bien, ¿me entendés? Digamos, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Me entendés? En ese tipo de cosas. Ahora, cuando llegan y la tienen, como está la ley de medios ahora, yo quiero que la apliquen. No que la apliquen selectivamente. Hay algunos artículos que están como en stand-by, ¿no? Claro, pero hay otros que no están en stand-by, que es precisamente lo que estaba planteando de la posesión de los medios de extranjeros a cargo de medios de comunicación, la desmonopolización de algunos sectores. Pero ¿no es que se van cayendo a medida que se van terminando las concesiones? En algunos casos sí, y en otros no. Y no hay notificaciones. Digamos, a mí me parece que, creo que también tuvo que ver con este proceso de que Mariotto es candidato y entonces se relajó un poco la política en esa materia. Aires, digamos, vamos a necesitar funcionarios full time para esta cuestión, tal forma que haya una aplicación rápida del tema, ¿no? Pero me parece que, digamos, el gobierno que ganó con una agenda que la gente aprobó, eso está fuera de discusión, y tiene una tarea importante, así que en aquellas cosas que todos los demás coincidan, va a haber que tratar de esforzarnos para que las cumplan. ¿Segunda fuerza del Frente Amplio Progresista va a poder sostenerse? Yo creo que depende de la virtud que tengan los candidatos, los dirigentes, y depende también de que miren la realidad, digamos. Yo creo que son parte de la oposición, y pretender que esperar hasta que todos los ciudadanos los voten a ellos, me parece que no, me parece que están obligados a llegar a acuerdos con gente que tiene... Es para resaltar que hayan sido la segunda fuerza, porque la verdad que es un partido, un frente que se conformó muy poco tiempo, claro, o sea que logró posicionamiento bastante... gente que no tuvo posición previa en otras elecciones a nivel nacional. ¿Es así? No, sí, lo que han hecho la verdad que es... Es para resaltar. Es para resaltar, sí, absolutamente. No sé la oposición que va a hacer, pero algo debería ser. De acá a 2 años hay elecciones. No sé el problema de ellos, pero algo tiene hay elecciones a diputados dentro de 2 años que está demasiado desestructurada la oposición para ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Hay dentro del Frente para la Victoria, porque el Frente para la Victoria no es uno. No, yo estoy de acuerdo con eso. Digamos que tenemos el Frente Opositor y también los frentes dentro del Frente, ¿no? Sí. Que bueno, eso es un escenario que se va a ir viendo también, es como que en 24 horas es demasiado apresurado. Cuando llegue el momento de redefinir nuevas jefaturas de ministerios y ubicación de personal muy cercano a la dirigencia nacional, provincial o municipal, se va a definir cómo va a quedar el frente interno. Ojo que también tuvo un amplio porcentaje de votantes, tiene la mayoría en las cámaras, pero tienen una interna feroz. Así que hay que ver. Yo creo que hay internas que me preocupan y internas que no me preocupan. Digamos. Las internas de poder no me preocupan, que las resuelvan como puedan, porque son gente que quiere ser protagonista y es un embudo. Sí, que la resuelvan como puedan, pero que no nos afecte. Y eso pasa en toda la política y en todos los partidos. Claro, la sociedad, que no impacte. A mí me parece que lo que sí acá hay una discusión de fondo que no se está dando todavía, que es en la provincia de Buenos Aires, y que digamos, el tema central, que es la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sí. Esa es, digamos, mi gran diferencia con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y es mi desconfianza con el Frente para la Victoria a nivel nacional, que no exige en la provincia un correlato de sus políticas en esta materia. Y todos los miembros del gobierno nacional son conscientes de esta situación, ¿no? Sí, nosotros, bueno, algo para destacar. Nosotros tenemos desde el retroceso de Arlañán, que yo con Arlañán no coincidía en la instrumentación de un montón de políticas, pero sí coincidí ideológicamente en su planteo, o por lo menos en la teoría de su planteo, hemos tenido un retroceso muy grande. Bueno, pero algo de eso, solo para aclarar, algo de eso debe haber, porque Mariotto ayer estuvo haciendo declaraciones acerca de que era necesario volver a los foros en la provincia de Buenos Aires. Claro. Así que, estamos todos atentos. En la mira. Convengamos en la mira, convengamos que Mariotto ya tiene directivas del gobierno nacional desde que, lo pusieron como compañero de Scioli, ¿no? No, pero aparte... Porque una cosa para destacar de ayer, discúlpame, Marcelo, es el discurso de Cristina, donde mencionó la buena elección en la provincia de Buenos Aires y no nombró a Scioli, para nada. Digamos, marcó inclusive gente de otras provincias felicitándolo, y el nombre de Daniel Scioli no estuvo dentro de su discurso. Y eso es recíproco.
Y eso es recíproco porque él tampoco, es verdad. Sí, pero eso es como la profecía autocumplida. La venimos esperando Claro, que Scioli se vaya hace Claro, no, Ay, yo, sí. yo no. 20 años que Yo Scioli por- está siempre aparte, donde debe es estar. un error, porque entonces le estamos. Fíjense, mírenlo. No, Es está un- bien, pero yo digo, es Digo, raro. ahí se va. Ahora No, va a quererse presidente. Es un error. Momento. Yo estoy de acuerdo acá con lo que plantea Momento, ella. sí. Es un error plantearlo en esos términos y tener expectativas sobre eso. La política de Cristina en la provincia de Buenos Aires es la política de Scioli. Sí, tal cual. Porque mantiene la gobernabilidad. Entonces, Si no, Es y la, la política política de Scioli seguridad. acompañado con Mariotto, Y porque la fue política- ella quien puso a No, Mariotto. sí, pero antes también. La política de seguridad en la provincia de Buenos Aires Sí. es la política de Es la Cristina. embajada nacional. Es la política de Cristina. Porque si no, plantearían las diferencias. Yo, del gobierno nacional, la única persona que plantea diferencias con la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, salvo Berbisky, no Sí. conozco a nadie. Y en la provincia de Buenos Aires se tortura, se tiene presos años y años en situación Sí, preventiva, sí, sí. la defensa pública está destrozada. Entonces, tenemos un caso sistemático de violación de los derechos humanos por parte del Estado, en el cual no estamos interviniendo con la contundencia que deberíamos. Sí. Chicos, muchas gracias. Igual ya vamos a continuar en otros programas porque es muy interesante. Les agradezco a los tres. No, gracias a vos. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 20 horas. Gracias por su compañía.